Regresamos al Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que lanzamos en la cuenta de Twitter. Preguntamos, ¿cree usted que las iglesias deberían pagar impuestos? El 72% cree que sí, que es momento de que paguen impuestos, y un 28% considera que no. Bueno, y luego de los allanamientos en la inmobiliaria de Occidente, misma sede de la iglesia Betania en Quetzaltenango, fuimos a Alianza Evangélica para preguntar sobre el caso, para tener una reacción de pues esta entidad, y esto fue lo que respondieron. A cada caso que se presenta se le da demasiada mediatización y aparece a toda pompa las situaciones, y muchas veces sin haber indagado profundamente, y se declaran cosas, se dicen situaciones que no han sido comprobadas. Eso desprestigia. Declaraciones del vicepresidente de Alianza Evangélica. Fuimos a preguntar a un integrante del Consejo Ecuménico, al reverendo Vitalino Similoc, si él tiene una apreciación diferente del tema. Escuchemos. Otros líderes religiosos han hecho de la religión un negocio, se han enriquecido de manera ilícita, aprovechándose de la necesidad de la gente, de toda esta incertidumbre que hay. Entonces la gente quiere agarrarse de algo, y hay gente, líderes religiosos muy aprovechados, sacando el mayor provecho económico, político de esta situación. Eso es inmoral. Bueno, dos visiones diferentes, contrapuestas, la del reverendo Similoc y también la del vicepresidente de Alianza Evangélica. No. Ambos dicen se están aprovechando de la pobreza de la gente, sacan rédito económico y rédito político. ¿Estuardo? No, a mí escuchar a ambos es sepulcros blanqueados ambos. Creo que el que menos solvencia moral tendría para hablar de esas cosas sería el mismo Vitalino. ¿Que ha participado en política? Que ha participado en política y ha utilizado la iglesia para la política. Vitalino, mi vecino en Chimaltenango, a propósito, ¿verdad? Era mi vecino cuando crecimos. Y yo creo que esa participación política, la Alianza Evangélica es un ente político, digámoslo como es, no es un ente religioso. Es la asociación, no sé, 25,000 y pico iglesias que hay, no están todas las misiones, sobre todo las neopentecostales, las grandotas, las de la tercera ola de los 50, no entraron en esa, por eso son bastante exclusivistas, porque esas se formaron muy recientemente, y entonces tienen su asociación de apóstoles. Pero digamos, y patriarcas. Alianza Evangélica es como una contraparte a la conferencia episcopal, por es así una decirlo. Contraparte, pero es un ente eminentemente político. Todos los políticos van a buscar a la Alianza Evangélica porque les conviene. De hecho, Alianza Evangélica ha tenido un gran rol en tiempos de Ríos Montt, en tiempos de Serrano Elías. Así es que, bueno. Esa influencia política. Y Vitalino menos, ¿verdad? Estuardo, como movilizadores de votos. Movilizadores, ahí que Alianza Evangélica explique cómo hacían con AOSC, la influencia en el altiplano, todo eso. Pues quienes conocemos la historia política de este país, sabemos estos dos personajes en que han estado. Pero ellos son un buen ejemplo de cómo también la iglesia se puede ser utilizada políticamente. Porque el que estaba ayer en la iglesia que fue allanada fue precisamente el presidente Jimmy Morales. El que estaba antes de ser allanada la iglesia, ahí era el presidente. Y yo pregunto entonces, si hay políticos que se interesan mucho en la influencia de los líderes religiosos, ¿esto puede tener alguna relación en el hecho de mantener los privilegios fiscales en algún punto? ¿Hay alguna relación que se pueda marcar ahí? Yo no he escuchado a ningún candidato presidencial, digamos, fuerte, que hable de la necesidad de hablar de este tema y decir, no, que todos paguen impuestos. Yo creo que la encuesta que hemos hecho no es, para mí en principio no sería representativa de la población en general. Yo creo que de verdad este es un país muy religioso, y el hecho de ir detrás de los privilegios de las iglesias, de todas las iglesias, no solo estamos hablando de iglesias evangélicas, también estaríamos hablando de iglesia católica, no es electoralmente o políticamente demasiado rentable en términos generales. O se puede utilizar el argumento un tanto victimista, que es, yo creo, que lo que estaba haciendo la primera persona que intervino, el primer corte. Digamos, automáticamente victimizarse. Es que se mediatizan mucho los casos. Bueno, para empezar, hay muy pocos. Entonces es normal que se mediaticen. Todo el mundo tiene una fuerte sospecha de que, precisamente porque son instrumentos tan lógicamente montados para que
y no digo que estén diseñados exclusivamente para eso, pero que pueden ser utilizados tan fácilmente para cometer fraudes fiscales, y que son en muchos casos dificilísimos de fiscalizar por parte de las instituciones o incluso de la población, es normal que se generen esta clase de atenciones. Y de todos los actores que CICIC ha ido tocando desde que empieza todo esto en 2015, o por lo menos el MP CICIC, la justicia en general en el país, no hemos visto tantos casos como uno podría pensar. Ahora, pero Iglesias. Si hablamos de casos mediáticos, me viene a la mente el caso de la bandera en Casa de Dios, ¿no? Fue un tema que sonó mucho y era se relacionaba con la ese es el punto. Yo sí diría, y ahí me encantaría saber la opinión de Estuardo, porque yo sí diría que en principio, por lo menos cuando comparas las iglesias evangélicas de Guatemala con las de Estados Unidos, yo veo que las de Estados Unidos están muchísimo más politizadas y que de una forma muchísimo más abierta llaman al voto y orientan a sus fieles en un sentido u en otro. Por ejemplo, tuvimos un candidato, Harold Caballeros, que tampoco tuvo tanto rédito electoral, y eso que venía de una iglesia, entiendo que relativamente fuerte. Y no es como que todos los evangélicos se fuesen alrededor de esta figura solo por ser pastor evangélico. Desde mi perspectiva, en un primer momento, sería algo positivo para los pastores evangélicos y para el cristianismo evangélico en general en Guatemala, que por lo menos todavía hoy no hemos llegado a ese grado de politización que sí existe en otros nos países. Decía un seguidor en redes sociales, ¿por qué los líderes religiosos critican al gobierno, a los gobernantes, si no pagan impuestos? O exigen, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Guatemala todo el tiempo está exigiendo. Tienen una agenda. Tienen una agenda política, y que bueno, pues tienen la libertad de tener la agenda que la Conferencia Episcopal de Guatemala quiera, ¿verdad? Pero tienen una agenda muy clara que es antiminería, anti-hidroeléctricas, anti un montón de cosas, y luego demandan al Estado. Pero es curioso que demanda el que no paga impuestos. Es como todas estas ONGs que ahora están ahí alrededor de FOPA. De hecho, FOPA puso una foto recientemente y mi curiosidad fue decirle que toda la gente que estaba alrededor de él no paga impuestos, ¿verdad? Pero sí exigen que nosotros paguemos más o que se nos aumente a nosotros, ¿verdad? Los que pagamos. Aquí, a mí lo sorprendente de este caso y lo importante de este caso es que hubo un caso, por ejemplo, con aceros, hubo otro caso con hoteles, hubo otro caso con farmacias, hubo otro caso así con una búsqueda que hubo aquí fue defraudación y arreglos que hubo con ellos. Entonces, aquí en realidad, por eso hay que decirlo claramente, no es que esté atrás de la iglesia, es atrás de una inmobiliaria que, oh sorpresa, tiene la misma dirección de la iglesia y la representación viene también del mismo liderazgo de la iglesia. Entonces, ahí hay que unir los puntos, pues es como muy sencillo. Hay que diferenciar el tema, no se está hablando hay una del inmobiliaria tema religioso. Y hay una iglesia. No hay un ataque al tema religioso. Es más, esa es la bandera con la que se envuelven muchas veces. Esa es la protección. No me están atacando a mí, están atacando a toda la congregación. O no me están atacando a mí, están atacando a toda la religión. Esto es un ataque contra la religión. Esa es la clase de defensa que permiten y que convierten en muchos casos a estas personas en auténticos mercaderes. Digamos, si la SAT va tras los colegios que ustedes padres de familia, ustedes televidentes, que han pagado 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 en la disque educación del niñito, del neneco. Hay que pedir crédito para ¿y pagar la factura? esas. Y no le dieron factura. ¿Y por qué? Porque como es colegio evangélico. ¿Por qué no? Como es colegio católico, como están las charcas, y es de nombre, y aquí viene la Jet Set a estudiar, entonces no pagan impuestos. ¿A cuenta de qué no va a pagar impuestos? Y ahí va mi pregunta. A ver, muchas veces el argumento que se escucha de las congregaciones religiosas, de las iglesias, es que si ellos entran a un régimen tributario no tendrían la capacidad de atender los colegios, los centros de salud que a veces instalan, o estas ayudas para, por ejemplo, vivienda popular, pero realmente no les alcanzaría. Mi pregunta es, cuando nosotros vemos algunas mensualidades de algunos colegios católicos, o por ejemplo el caso de esta inmobiliaria en donde no se facturó 14 millones, que luego se convirtieron en 46 por multas y sí, porque pagaste 50,000 y el recibo era de 1,000. Entonces ahí
como que se está perdiendo ese argumento de que no les alcanzaría para seguir haciendo actividad social. Yo creo que ahí ya hay actividades económicas que tienen suficiente rédito y suficiente ganancia y que deberían de ser objeto de tributo. Porque pues están cobrando. Obviamente. Y están cobrando unas mensualidades que pocos pueden pagar incluso. De ahí yo creo que la idea que al final, pues, si vamos a pagar todos, paguemos todos. Y como decías, todos es todos. Todos. Ahí cuando vienen las excepciones es cuando empezamos a tener problemas. Cuando vienen las excepciones de estos sí por religión, estos sí por y educación. estos no por otro, y estos por etnicidad, y estos por ruralidad, y estos, entonces tenemos una distorsión. Entre más general es el sistema de impuestos, de hecho es más simple de aplicar, a propósito. Más simple, porque no se puede abaratar. no es aquella cosa que saquen a los cuadernos y no le cobren impuestos a los cuadernos de los libros. Pero en el colegio donde te los venden, donde se los vendieron a usted, sea el colegio católico evangélico, sí. Entonces, aquí curioso, las casas y los terrenos sí le cobraron, porque la gente, los vecinos que compraron, dicen a nosotros que a ellos sí les cobraron el impuesto. Sí, sin olvidar también que las cantidades importan, ¿eh? Y que hay veces que la renta de las personas es tan baja que no hay que castigarles con impuestos. Yo sí estoy de acuerdo de eximir a impuestos a gente que maneja o incluso organizaciones que manejan montos muy, muy, muy pequeños. Porque si tú tienes a alguien que tiene una renta que está muy por debajo del salario mínimo, si a ese eres capaz de quitarle un pedacito de su renta, a lo mejor estás convirtiendo a alguien, le estás haciendo tú pasar de una línea de pobreza a otra. Ese de entrada no va a ir al colegio, yo no lo sé, va a ese colegio. Pero me refiero a que sí tenemos que que diferenciar en muchos casos de qué estamos hablando. Y yo creo que también vale para organizaciones. Pero dimensionemos, hay iglesias absolutamente inmensas, pastores que son increíblemente exitosos en lo que hacen, que viven con una riqueza material bastante importante. Si tú estás de alguna manera recibiendo esa clase de dineros, ¿por qué no pagar una parte de impuestos como hacemos todos los demás? Ok. Bueno, vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF. Ya estamos excomulgados, ya estamos en el infierno, ya nos sacaron del purgatorio, nos volvieron a meter, los demonios ya están no hay congregación aquí. que nos pueda recibir, así Satanás que no se preocupe. Lucifer, Belcebú. Vamos a la pausa, seguimos recibiendo los comentarios con la etiqueta SF, Divina Corrupción. Volvemos luego del corte.